Muy buenas tardes, hermanos. Que la misericordia de Dios sea con ustedes. Hermanos, ¿cuántos se sienten agradecidos por la misericordia de Dios en su vida? Pues hoy domingo, como cada domingo, como cuerpo de Cristo, nos reunimos juntos, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por esas misericordias que nos ha dado. Así que, como diría mi hermano Francisco, voltea a ver a su hermano que esté al lado, ¿sí? Y dígale, gracias a Dios por su misericordia. Y también los que estamos en la transmisión, pues le damos gracias a Dios por sus vidas y por la misericordia, aquellos que de Dios, aquellos que nos ven también por YouTube, estos videos grabados o por Facebook. Hermanos, ¿cuántos se sienten gozosos en el Señor? Amén. Sin embargo, se han dado cuenta, hermanos, que en la última década cada vez hay muchas personas, incluyendo a los hermanos cristianos, que sufren de ansiedad y depresión. Y bueno, es que vivimos en este mundo, ¿verdad? Y noticias y todo lo que hay en el mundo, como las noticias de ayer, que no sé si ustedes nos enteramos ya por la tarde-noche, donde Irán, como país, mandó casi 200 drones junto con 30 misiles a bombardear Jerusalén, ¿verdad? Y esto, de una u otra manera, nos inquieta nuestro corazón, ¿verdad? Y algunos otros, incluso, puede llegarnos a tener ansiedad, porque oiremos rumores de guerra, ¿verdad? Sin embargo, Dios en la Biblia, en su palabra, nos dice que oremos por Israel. Así que tengamos en oración, dice en el Salmo 122, 6, que tengamos en oración a Jerusalén y la paz que hay dentro de sus muros. Así que, hermanos, les pido el favor, vamos a orar, ¿sí? Cierren sus ojos y vamos a dar cumplimiento a esta palabra en el Salmo. Bendito Dios Padre, Señor, te damos gracias en primera instancia porque nos has dado la oportunidad de poder llegar aquí, reunidos como un solo cuerpo, Padre mío, en ti, buscando de tu presencia, buscando de ti, Padre mío, Señor. Y el día de hoy, juntos te ofrecemos como un solo cuerpo, Señor, que puedas interceder por el pueblo de Israel, pueblo tuyo y escogido, Padre Santo, Señor, donde lo escogiste para poder enseñarnos y darnos a ver tu sabiduría, tu enseñanza, la verdad, la vida, Padre mío, Señor. Te pedimos por la vida de cada uno de los judíos, Padre mío, de los israelitas, y también por Irán, Padre mío, Señor, que tú puedas dar entendimiento a cada una de estas naciones, Padre mío. Sabemos que tu palabra se ha de cumplir. Señor, ayúdanos a guardar nuestro corazón, a que nos inquiete, Padre mío, Señor, y que estemos tomados de tu mano ante cualquier adversidad que venga, Padre mío, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, bendito Dios. Así es que, pues estamos hablando que el día de hoy una enfermedad nueva y común, que ya es más común, pues hablamos de la ansiedad y de la depresión. Y nos preguntamos a veces, ¿cómo es que, yo me pregunto, porque si ustedes bien saben, me toca dar clases también en una escuela cristiana, en Rema. ¿Cómo es posible que como cristianos suframos de depresión y de ansiedad, verdad? Teniendo la palabra de Dios. Vamos a reflexionar un poquito sobre esto. Miren, sabemos que la ansiedad, dice una sociedad médica internacional, que la ansiedad es un trastorno mental, que son pensamientos que tiene una persona porque siente que está bajo una amenaza o un peligro. Y entonces es cuando empieza a distorsionar su percepción de la realidad. Y esta ansiedad va acompañada con sentimientos,
tanto de miedo como de temor, y tiene esta persona la creencia de que todo esto es difícil de controlar. Esto hace a la persona estar en un estado de ansiedad, en un estado inquieto y en una situación que esta ansiedad interfiere en su vida diaria. Y fíjense que si no desaparecen estos síntomas de ansiedad, con el tiempo pueden empeorar, porque pueden experimentar síntomas físicos como latidos cardíacos fuertes o rápidos, dolores y molestias inexplicables como mareos y falta de aire. Y bueno, esto ha ocurrido principalmente entre los más jóvenes. Hermanos, ¿qué es lo que está pasando en la mente del mundo? ¿Qué está cambiando en el mundo que hace que percibamos las cosas de manera diferente? Estamos viviendo, estamos presenciando, hermanos, cómo se ha intensificado la mentira del enemigo. Y es que recordemos los tiempos del Edén, cuando Satanás en forma de serpiente se acercó a Eva y le dio la primera charla motivacional sobre cree en ti mismo. Le dijo, serás como Dios, cree en ti mismo, ¿verdad? Y al día de hoy, hermanos, estamos viviendo un tiempo semejante. Todos los días en el mundo abundan charlas sobre motivaciones personales, donde nos alimenta nuestro egocentrismo. El mundo nos enseña que por medio de comprar o por el solo hecho de tener bienes materiales, somos personas VIP, ¿verdad? Personas que podemos tener, entre más bienes materiales, tenemos el mundo en la mano. También reflexionemos, hermanos, que en esta última década las comunicaciones se han intensificado con los dispositivos móviles. Vivimos en una sociedad de hipercomunicación en la que abundan no solamente las noticias, también abundan las selfies, las fotografías en cada instante de nuestra vida, los videos donde aparecemos y mostramos lo que comemos, mostramos lo que hacemos, cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, al lugar que viajamos, incluso mostramos cómo nos sentimos. Y es que el mundo nos ha enseñado a cómo proyectarnos por medio de las redes sociales. Y proyectamos que debemos llevar una vida placentera, porque eso es lo que estamos viendo en estas plataformas, ¿verdad? Una vida sin defectos y sobre todo que no admite críticas ni comentarios negativos. Y es que, hermanos, sigamos reflexionando. Estamos viviendo en la era del yo, como el culto al ego, donde se nos estimula a presumir lo que yo tengo, a presumir lo que yo hago, a dónde me voy de vacaciones, qué es lo que yo obtuve como trofeo, como medalla de mi último maratón, por ejemplo, a creernos que somos el centro del universo, a creer que nuestras propias opiniones o intereses son más importantes que los demás. El culto, hermanos, se ha convertido en un problema que va más allá de la ansiedad y de la depresión. Fíjense que los especialistas en este tema están hablando de selfitis para referirse a la obsesión por salir perfectos en las fotos de Instagram, que llevan a los jóvenes a operarse la dentadura o el rostro. Y es que, hermanos, estamos viviendo inmersos en la era del éxito social, donde se quiere reflejar solamente la belleza exterior, donde se refleja la popularidad y el acceso a la belleza y a la riqueza material. Pero fíjense, hermanos, que esto también provoca que vivamos en una percepción distorsionada de la realidad, con sentimientos de temor y de miedo, de ansiedad y depresión. Y a todo esto, hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos. A ver, antes de abrir nuestras Biblias, Dios me lo puso en mi corazón, hermanos. Así que vamos a hacer una pequeña encuesta. Levanten
Todos los que traemos celular, pues yo ahí tengo mi celular, levanten su celular. ¿Okay? Todos tenemos un celular, ¿verdad? Ahora, con su mano derecha, levanten su Biblia, hoy domingo su Biblia de papel, ¿verdad? Esa Biblia que cada domingo nuestro pastor nos hace referencia que hay que traer nuestra espada. Así es, hermano, esa es nuestra realidad. Cada uno vive su propia realidad, pero para eso estamos aquí, ¿verdad? Para nutrirnos y llenarnos de la palabra y que podamos ser transformados, hermanos, ¿verdad? Gracias a Dios vamos a abrir el libro de Romanos. Abran por favor su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12, por favor. Capítulo 12. Vamos a darle lectura del capítulo 12, dos versículos, el primero y el segundo versículo, 1 y 2, ¿ok? Perdón, sí es verdad. La carta escrita a los romanos, perdón, de aquí me fui. Así es, y ahorita vamos a hablar un poquito de esta carta. Entonces, miren, en esta carta, en sus dos primeros versículos de este capítulo 12, nos dice la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Amén, hermanos. Amén, iglesia. Iglesia, preparemos nuestro corazón para escuchar el mensaje del día de hoy. Vamos a orar para escuchar lo que tiene que decirnos el Señor y lo que tiene preparados para nosotros. Cerremos nuestros ojos y vamos a darle gracias. Bendito Padre de la misericordia, te damos gracias porque nuevamente nos das ese privilegio una semana más, Padre, de venir aquí y de ser miembros de esta iglesia, cristianos, porque hemos sido elegidos por ti, Padre mío, Señor. Gracias, bendito Dios, porque nos apartaste de las tinieblas, Padre amado, nos apartaste de la oscuridad y nos has permitido que el día de hoy podamos venir con un corazón abierto a recibir tu palabra, que pueda ser sembrada, bendito Dios. Te pedimos, Padre, Señor, humildemente, que sea tu Espíritu Santo el que intervenga en cada una de las vidas de mis hermanos que se encuentran aquí reunidos, Padre Santo, que pueda hablar tu palabra a su vida, Señor, y que con el tiempo, Padre mío, la pueda llevar por obra para que pueda dar fruto, Padre mío. Gracias, bendito Dios, nos ponemos en tus manos, bendito Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Así es que, hermanos, vivimos en este mundo lleno de opiniones, ideologías y también de nuestras agendas personales, además. Pero, hermanos, sabemos que no somos de este mundo, ¿verdad? Sin embargo, cada día nos encontramos en encrucijadas entre seguir nuestras propias ambiciones y alinearnos a la voluntad de Dios de manera diaria. Hermanos, ¿cómo podemos discernir entre lo que deseamos, lo que desea nuestra carne y lo que Dios tiene planeado para con nosotros? ¿Cómo podemos ajustar nuestra perspectiva para alinearnos plenamente y llanamente a su propósito? La única forma es entregándonos nuestra forma de pensar a Dios, entregando nuestro tiempo a Dios, entregándonos al Señor en cuerpo, mente y alma, por medio de nuestra relación diaria con Él, porque sabemos que por medio de la oración íntima es el medio idóneo para acercarnos a nuestro Padre, porque por medio de esta oración
es que Él nos puede dar sabiduría que viene de lo alto para ser transformados y renovados. Así que el tema de la prédica del día de hoy, hermanos, es entrégate. Entrégate, hermano. Vemos en su palabra que en su tiempo Pablo escribió una carta a los romanos. Y cuando lo hizo, sus cartas, fíjense que quedaron divididas en dos partes. La primera parte habla sobre la doctrina del Evangelio y la segunda parte habla sobre la práctica del Evangelio. En la carta de Romanos, del capítulo 1 al capítulo 11, podemos ver esa parte doctrinal y a partir del capítulo 12 inicia la parte práctica, donde nos muestra cuál es el camino que debemos de recorrer como cristianos en nuestra vida. Entonces vamos a iniciar con el primer punto. Y el primer punto se titula ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Fíjense que la carta de Pablo en su primer versículo nos dice la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, denme un segundo. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros, fíjense que en esta primera parte del versículo, Pablo está rogando a los cristianos a vivir conforme a lo que Dios en su gran misericordia ha hecho por cada uno de nosotros. Nos habla a nuestra voluntad. Nos habla pidiendo que reconozcamos las misericordias de Dios, que en su inmenso amor nos ha justificado por medio de su Hijo Jesucristo. Porque sabemos que nosotros no somos justos por obras, sino que nuestra justicia viene de Dios a través de la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque por medio de Él fuimos adoptados y por medio de Él somos coherederos con Cristo. Y esta realidad nos lleva a identificarnos con su muerte, pero más importante, nos lleva a identificarnos con su resurrección, viviendo una nueva vida en Él. Porque hemos sido puestos bajo la gracia. Y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, que nos capacita para que nosotros podamos vivir una vida santa y obediente. Porque como cristianos hemos recibido al Espíritu Santo como un sello de la promesa de Dios, que nos guía, nos fortalece, nos redarguye y nos capacita para nuestro diario vivir. Porque en nuestras aflicciones y tribulaciones podemos tener la certeza y el consuelo que nuestra fortaleza está ahí, que proviene de Dios, ¿verdad? En cada uno de los momentos de nuestra vida. Fíjense, hermanos, que por la gracia de Dios, como lo hemos dicho, estas son sus misericordias. Y a la luz de estas misericordias, sean pasadas, presentes y futuras, Pablo nos ruega que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sabemos que no es un sacrificio en el altar como se hacía en el Antiguo Testamento. Y sabemos que no es como la ley mosaica lo exigía mediante el sacrificio de animales, sino que es por medio de un sacrificio vivo. Vamos a ver, la palabra sacrificio en su contexto original proviene del griego thusía y define como sacrificio algo que es consagrado y que además es ofrecido a Dios. Como creyentes, entonces, ¿cómo podemos consagrarnos y ofrecemos a Dios como sacrificio vivo? Sabemos que debido al sacrificio que hizo finalmente Dios en la cruz, los sacrificios del Antiguo Testamento quedaron obsoletos, ya no tienen ningún efecto. Entonces, ¿qué sentido práctico tiene un sacrificio vivo? ¿Qué es lo que implica este llamado, hermanos? Fíjense que al hablar ahora sobre el concepto de cuerpo,
vamos a ir nuevamente a la definición de cuerpo del griego, que es soma, y define al cuerpo como un todo completo. Pablo no se refiere solamente a nuestros ojos, solamente a nuestro corazón, o nuestros pies, nuestra piel o nuestros huesos, sino a la totalidad de lo que nos compone. Todo nuestro ser abarca completamente todo lo que somos, cada uno de los cuerpos de los miembros de nuestro cuerpo, porque son los instrumentos, porque son el medio por el cual nosotros llevamos a cabo nuestros propósitos. Y es que antes de que nosotros creyéramos en Jesucristo, ¿se acuerdan cómo usábamos nuestro cuerpo para cometer toda clase de pecado? Pero ahora le pertenecemos a Cristo. Debemos usar nuestro cuerpo para la gloria de Él. ¿Quién dice amén? El cuerpo del creyente, el cuerpo del cristiano, hermanos, sabemos que es templo del Espíritu Santo, amén. Ya que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Y esto es un privilegio, hermanos, glorificar a Dios y a Cristo por medio de nuestro cuerpo, porque así como Cristo tuvo que llevar sobre sí mismo un cuerpo para cumplir la voluntad del Padre sobre la tierra, asimismo debemos ceder nuestros cuerpos a Cristo para que pueda continuar con la obra de Dios a través de cada uno de nosotros. Debemos ceder nuestros cuerpos y cada uno de sus miembros como instrumentos de justicia para que el Espíritu Santo use en el trabajo de Dios, para cada uno de los dones para cual nos ha dado. Entonces, fíjense muy bien, la Biblia nos habla sobre dos tipos de sacrificios vivos, para que nos ayuden a entender un poco mejor lo que esto significa. La primera, nos vamos a referir a Isaac, el hijo de Abraham, ¿verdad? Sabemos que, y la segunda es nuestro Señor Jesucristo. Con Isaac sabemos que fue puesto en el altar y sabemos que él en su momento estuvo dispuesto a morir en obediencia a la voluntad de Dios. Fíjense que al estar dispuesto es como si él se hubiera entregado en sacrificio vivo. Pero al final Dios envió un cordero para poder reemplazar a Isaac. Pero aún así, hermanos, Isaac murió de todas maneras, porque él aceptó, él murió a sí mismo, se paró allí para cumplir lo que Dios quería. Cuando Isaac se bajó del altar, por su obediencia, por su entrega, fue un sacrificio vivo para la gloria de Dios. Por supuesto, hermanos, que Jesucristo es el ejemplo y la ilustración perfecta de lo que es un sacrificio vivo, ya que Él realmente murió como sacrificio en obediencia de la voluntad del Padre. Pero Él resucitó y ahora Él está en el cielo como sacrificio vivo, llevando las marcas en su cuerpo, las marcas del Calvario. Y Él es nuestro sumo sacerdote ante el trono de Dios. El sacrificio al que se nos invita no afecta solamente una parte de nuestra vida, hermanos, sino que afecta a cada una de las partes que nos componen como persona. Quiere todo lo que somos, cuerpo, mente y alma. ¿Quiénes somos nosotros tanto en lo privado como quiénes somos nosotros tanto en lo público? Sacrificio vivo, santo y agradable. Dios quiere que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Repitan conmigo, iglesia, cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Nosotros como cristianos ofrecemos sacrificios, pero no de cuerpos de animales, sino sacrificios espirituales agradables a Dios. Y el sacrificio en la vida como creyente no lo debemos de ver como una obligación o como una carga, sino como la entrega de nuestra persona a Dios, porque Él es quien nos vivifica, Él es quien nos santifica y Él es quien lo hace agradable. En otras palabras, hermanos, el sacrificio vivo, santo y agradable
no es por el mérito de la persona, ni por tu mérito, ni por el mío, sino por el mérito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este sacrificio es vivo porque procede de la vida del Dios vivo que está en nosotros. Este sacrificio es santo porque Dios nos santifica. Es el efecto de la presencia santificadora del Espíritu Santo. Y es agradable porque ha sido posible por medio de Jesús. Hermanos, no es lo que tú o yo hagamos por Dios o para Dios, sino lo que Dios hace para cada uno de nosotros. Es cuando yo me entrego a Él completamente. Que nos pueda quedar claro esto, hermanos. Repita conmigo. No es lo que yo hago para Dios, sino lo que Dios hace para mí. Cuando yo me entrego a Él completamente. Porque, hermanos, vivir como sacrificio vivo y agradable y perfecto implica rechazar o quitarnos la idea de que nos pertenecemos a nosotros mismos y entender que realmente le pertenecemos a Dios. Hermanos, ahora preguntémonos, ¿realmente le hemos entregado nuestra vida plenamente a Dios? Ahí en tu lugar, hermano, piensa de una manera honesta, de una manera muy personal para ti mismo. ¿Has dejado de pertenecerte a ti mismo? ¿Te has entregado a Dios realmente? ¿O aún buscas lo que el mundo ofrece? ¿O aún estás buscando satisfacer los deseos de la carne? ¿Te encuentras afanado por la comida? ¿Te encuentras afanado por la bebida? ¿O te encuentras afanado por el sexo? ¿Aún estás buscando satisfacer los deseos de los ojos? ¿Codiciando lo que vemos y no tenemos? ¿O envidiando a aquellos que tienen lo que nosotros queremos? O tal vez estamos ambicionando aquello que nos hace sentir agrandado, todo aquello que nos pone en el trono de nuestras propias vidas. ¿Dónde estamos, hermanos? Hermanos, dice la palabra de Dios en Primera de Juan. Vayamos a Primera de Juan, en el libro Primera de Juan. Los versículos, en el capítulo 2, los versículos 15 y 17. Ya lo hemos leído, pero recalquemos, hermanos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hermanos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién dice amén? Y de esta manera vamos a abordar nuestro punto número 2, hermano. No nos amoldemos al mundo. Fíjense, no nos amoldemos al mundo. Observemos que es una instrucción que se nos da. No os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados. No os amoldéis al mundo actual. La palabra que nos está dando, vuelvo a repetir, es una instrucción, es un mandato. No se refiere que nos amoldemos al mundo, ni a la tierra, ni a las cosas que hay en ella, ¿verdad? Porque todas las cosas son creación de Dios y Dios mismo dijo que era bueno. Tampoco se refiere a la gente que hay en el mundo, porque Dios nos ama a todos y nos manda que amemos a nuestros semejantes.
El llamado que se nos hace es claro. No nos conformemos a los patrones de este mundo. No nos acoplemos a lo que hace el mundo. Cuando hablamos del mundo, nos referimos a todo el sistema de valores y principios que rigen la vida secular y que lamentablemente muchos de ellos están en oposición a Dios. Puede ser por medio de la economía, el arte, la política, el entretenimiento, las redes sociales, el cine, la televisión, los negocios y muchas tantas cosas más. Que estas cosas en sí no son malas, ¿verdad? Son malas en la medida que están al servicio de la banalidad. Son malas en la medida que están al servicio de los deseos de la carne, al servicio de la ilusión y de la mentira. Hermano, dile a tu hermano de al lado, no te amoldes al mundo, porque fomenta tu soberbia y tu orgullo. No te amoldes al mundo porque fomenta tu soberbia y tu orgullo. No te amoldes al mundo porque fomenta tu vanidad y tu ambición. Y es que por medio de la codicia nos desvía del camino y del propósito que tiene Dios para con nuestras vidas. Recuerdan que antes de encontrar a Cristo y de recibirlo como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿recuerdan cómo vivíamos en este sistema mundano? Vivíamos según a nuestros propios deseos y caprichos. Muchos de nosotros vivíamos en arrogancia. No reflexionábamos ni nuestras acciones estaban alineadas con la voluntad de Dios. O si solo estábamos siguiendo nuestros propios deseos egoístas, era muy común. Sabemos que el sistema mundano nos separa de Dios y nos impide amarlo. El sistema mundano nos impide servirlo como debemos. Por eso es fundamental que nos apartemos de él, porque nos ciega, nos hace sordos y no nos permite entregarnos por completo a la voluntad de Dios. Porque nosotros no somos del mundo, porque el Padre ya nos hizo partícipes de su herencia mediante el arquitecto de la fe, porque Él nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué más para apartarnos del mundo, hermanos? Nosotros en otro tiempo no éramos pueblo y ahora somos pueblo de Dios y hemos alcanzado su misericordia por el solo hecho de creer que nos dio potestad como hijos de Dios. Por eso ahora, hermanos, que hemos sido renovados por la gracia, podemos discernir entre lo que el mundo nos ofrece y podemos discernir entre lo que Dios nos está pidiendo. Pero eso no basta con solo comprender cuáles son las diferencias. Es muy importante llevarlas a la práctica, llevar a la práctica la obediencia de la palabra de Dios. Porque sabemos que conquistar el mundo no es el objetivo de nuestra vida. Y lo podemos ver claramente en la palabra de Dios. Vámonos a Mateo, por favor. Abrimos el libro de Mateo. Y el capítulo 16, nos vamos Mateo, capítulo 16, vamos a leer versículos del 26 al 28. La palabra de Dios nos dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Y así llegamos a nuestro punto número 3. Sed transformados.
mediante la renovación de vuestra mente. Hermanos, entonces, ¿cómo podemos nosotros ser transformados? ¿Cuál es el camino, hermanos? Jesús mismo nos lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Busquémoslo, hermanos, mediante la oración busquemos de la presencia de Dios. Si la presencia de Dios va con nosotros, o más bien, si la presencia de Dios no va con nosotros, ¿a dónde vamos? El mundo quiere controlar nuestra mente, pero Dios quiere transformar nuestra mente. Esta palabra de transformar viene del griego metamorfo, que significa metamorfosis. Eso describe un cambio desde adentro, desde lo interno. Lo que sucede lo mismo con la oruga, un cambio interno cuando se hace crisálida y entonces sale como mariposa. Reflexionemos, hermanos, si el mundo controla tu pensamiento, significa que te estás conformando al mundo. Sin embargo, si Dios controla tu pensamiento, significa que ya has sido transformado. Dios transforma nuestra mente y nos hace de templo espiritual mediante el uso de su palabra. Porque cuando invertimos nuestro tiempo en meditar en la palabra de Dios, cuando nos esforzamos en memorizarla y hacerla parte de nuestro ser, hacerla parte de nuestra vida cotidiana, Dios gradualmente hará nuestra mente más espiritual. Y es que a través de la oración disciplinada es como nos rendimos a la voluntad del Padre. Tanto usemos el tiempo de oración, tanto vamos a estar rindiendo nuestra voluntad a Dios, no en tu voluntad, sino en la voluntad de Dios. Y debemos orar, sabemos, por todo, dejando que Dios nos guíe en todo lo que hacemos. Así que, hermanos, les pregunto, ¿cuánto tiempo en el día invertimos en orar? ¿Cuánto tiempo nos recluimos y damos ese espacio para tener esa relación privada y personal con Dios? Sabemos que la oración es la llave que Dios ha puesto para que nosotros podamos comunicarnos con Él. Jesucristo mismo oraba todos los días, ¿verdad? Qué hermoso debió haber sido escuchar sus oraciones. Jesucristo comunicándose con el Padre mismo. Ahora, en estos tiempos, no tenemos que sacar una cita. No tenemos que pedir una hora específica para poder conectarnos con Dios. Porque en el mundo sí lo tenemos que hacer. Queremos ir al médico, queremos hacer algo, hay que sacar cita. Nosotros como cristianos tenemos línea directa con Dios. ¿Y sabe lo que es eso? Tenemos línea directa con quien es el creador del universo. Tenemos línea directa con el creador de la humanidad. El Señor de señores, el Rey de reyes, que puede hacer lo imposible posible. Y esto, hermanos, reflexionémoslo. Es muy importante, la oración. Y les voy a dar un ejemplo aprovechando a mi pastor. Todos estamos de acuerdo en que es importante que nuestro pastor tenga una fuerte y una íntima relación con Dios, ¿verdad? Porque nosotros, cada uno de los miembros de la iglesia, esperamos que nuestro pastor se levante en las mañanas y tenga una relación con Dios. Y pase tiempo leyendo la Biblia y orando y escudriñando las Escrituras, buscando de su sabiduría y de la dirección de Dios para que pueda seguir liderando nuestra congregación. Pero, hermanos, ¿qué pasará si no hiciera esto nuestro pastor? Cuestionaríamos inmediatamente su dedicación, porque sabemos que necesita del discernimiento de Dios, de su sabiduría y su dirección para cumplir con las responsabilidades que Dios mismo le ha encargado, ¿verdad?
Podemos entender esto muy fácilmente, ¿están de acuerdo? Pero ahora hermanos, considérese usted mismo. Para Dios tenemos una función como ministros en nuestra familia, que es tan importante como la del pastor con nuestra congregación. Entonces podemos darnos cuenta de lo urgente, podemos darnos cuenta de lo importante que estamos haciendo nosotros como encargados del ministerio de nuestra familia. ¿Qué tanto estamos orando, buscando del discernimiento y de la sabiduría para poder llevar a nuestras familias, para poder llevar y recibir la bendición que Dios tiene preparado para nosotros? ¿Lo hacemos? ¿O damos bomberazos? Señor, ayúdame, papito lindo, porque tengo que salir de esta. ¿Acaso, hermanos, no es necesario que construyamos en nuestras vidas ese fuerte cimiento que está basado tanto en la palabra como en la relación de Cristo? La experiencia en las Escrituras nos dicen que si no leemos la palabra y oramos diariamente, nuestra naturaleza pecaminosa va a comenzar a mostrarse. Nos va a traer caos en nuestras vidas. Hermanos, ¿estamos dispuestos a responder a este llamado? ¿Tenemos el corazón dispuesto para hacerlo? Para corregir nuestro rumbo, para llevar a nuestra familia al rumbo que Dios quiere, a transformar nuestra mente. Porque sabemos que Dios, a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestros fracasos, Dios nos ama incondicionalmente y nos sostiene con su amor eterno. Permitamos que nuestra mente sea renovada. Atendamos a las instrucciones de la palabra de Dios. A través del poder de la palabra de Dios sabemos que podemos transformar nuestra vida. Porque, hermanos, es que no atendemos a las instrucciones. Es tan insensato, hermanos, como que nosotros queremos construir un gran edificio de 6 pisos, ¿verdad? Y no leamos las instrucciones de los planos que nos da el arquitecto o de las instrucciones que nos dan el ingeniero civil. ¿Cómo vamos a construir un edificio? ¿Con qué cimientos? ¿Con qué cantidad de material se va a ocupar? Si solamente usamos, imagínense, usar nuestra propia perspectiva para construir un edificio, sin atender esas instrucciones. Qué insensato se escucha, ¿verdad? De esa manera, con esa misma insensatez, nosotros queremos construir nuestra vida. Nosotros queremos seguir y llevar a nuestra familia en un propósito que tiene que ver solamente con nuestra perspectiva. Hermanos, nuestra fe muchas veces es puesta a prueba en medio de las dificultades, pero sabemos que cuando nosotros nos entregamos en cuerpo, en mente y alma, podemos confiar plenamente en el Señor, porque en medio de las pruebas y las tribulaciones, porque cuando nos sentimos abrumados, cuando nos sentimos atribulados y desalentados, cuando sentimos que ya no podemos más, es el momento de entregarnos de manera completa al Señor. Deleítate en el Señor, hermano. Acércate a Él y presenta tus cargas, porque es quien nos hace más ligera cada una de nuestras cargas. Porque hablando con Él podemos recibir paz. Porque hablando con Él podemos recibir descanso y recibimos una paz que no tiene entendimiento en la mente humana. Porque cuando nos entregamos a Dios, Dios obra en nuestra vida, Dios nos da ese descanso y Dios estará dentro de nosotros en nuestra relación de matrimonios. Él estará en nuestra relación con nuestros hijos, Él estará en nuestra relación laboral, Él estará en nuestra provisión, Él estará en cada una de las cosas que le pedimos como añadidura. Pero busquemos primero
de la justicia y del reino de Dios, porque todo eso será dado por añadidura, porque Él siempre está ahí, dispuestos a soportarnos, a sostenernos. Está dispuesto a guiarnos en medio de las pruebas. A través de su Espíritu Santo nos redarguye. No permitamos que el mundo, sus deleites, sus vanidades nos desvíen de nuestro camino espiritual. En lugar de dejarnos llevar por estas preocupaciones del mundo, entrégate, hermano. Entrégate a esta palabra que tiene Dios para cada uno de nosotros. Jesús nos aseguró que en este mundo tendríamos dificultades, pero Él también nos aseguró que Él ya ha vencido al mundo. Por nuestra fe y convicción están arraigadas en esta verdad. Por tanto, hermanos, si no te has entregado, es hora de entregarnos con todo nuestro corazón, es hora de entregarnos con toda nuestra mente, porque sabemos que Jesús es el vencedor. Que esta verdad, hermanos, nos fortalezca y nos lleve a una transformación de cada una de nuestras vidas, porque Él ya nos prometió la victoria sobre este mundo. Que la palabra entrégate resuene en tu corazón, que inspire cada uno de tus días, hermano, con una confianza inquebrantable en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, bienaventurados tú que lees la palabra de Dios, bienaventurado tú que guardas su escritura, tú que guardas su palabra, porque en nuestro corazón atesoramos su palabra para no pecar. La abrazamos y transformamos nuestra vida, porque seremos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. No desesperes, hermano, porque tu hoja no va a ser marchita. Porque en todo lo que tú hagas, Él te prosperará. Porque Él nos ministra, hermanos. Él ministra nuestros corazones. Él nos ministra en medio de nuestras aflicciones. Él ministra en medio de nuestras debilidades. Porque sabemos que cuando llegamos a Jesucristo, cuando llegamos a sus pies, con un corazón contrito y humillado, sabemos que esa oración sube como aroma fragante. Que sus corazones, hermanos, sean ministrados por el Espíritu Santo. Y que nuestra oración no solamente transforme nuestras vidas, que nuestras oraciones nos ayuden a transformar la vida que se encuentra alrededor de nosotros, la vida de nuestros amigos, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros padres, que pueda transformar y que tú puedas cumplir el propósito para lo cual Dios te ha creado. Porque de esta manera solamente es que nosotros estaremos preparados para la buena obra, capaces de comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Que Dios les bendiga.